Por lo menos entendemos que en cuanto a título, criterio y también en las primeras letras chicas que vamos viendo, se convierte en una importante ley de inversiones y empleo que está impulsando el gobierno. Pero para analizarlo, para tener mayor profundidad insisto, ¿no? en esa letra chica y en el efecto directo que va a tener en el motor productivo por excelencia de nuestro país, que es esa entelequia conocida como el campo, estamos en comunicación telefónica con Pedro Zavala, productor agropecuario de la provincia de Córdoba. Pedro, querido, ¿cómo te va? Chipi Merino desde Tucumán te saluda. Buen mediodía para vos. ¿Qué tal, Chipi? Buenas tardes, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto hablar con ustedes. Gracias, Pedro, por estar ahí del otro lado y meternos de lleno en el tema, ¿no? Este mini RIGI, como viste, está bautizado, en este caso, apuntando al campo que tiene algunos puntos fundamentales. Se habla de el criterio ambicioso de esta ley de inversiones. Quiero que vos nos expliques y nos trates de ubicar en cuanto al sentido positivo que entendemos tendría esto para el sector productivo. Mira, hace un tiempo, no mucho más atrás de 20 días, habíamos hablado con ustedes sobre el tema del qué expectativa tenía con respecto al REI. Sí, Y yo dije que había que empezar a pensar un poco en un régimen de inversión para pequeños productores porque nos sentíamos discriminados. sí. Es decir, no es que no estaba de acuerdo, había leído el REI en su totalidad, lo hice al mismo tiempo que lo hicieron los senadores, y estaba de acuerdo con la capacidad que tiene Argentina de recibir nuevos inversores, pero nos sentíamos discriminados los pequeños y planteé en ese momento la necesidad de que se estableciera un régimen de inversión para las pymes agropecuarias. Por suerte fuimos escuchados en su momento y se salió este plan mini pyme, que bueno, por ahí no sé si comparto un poco el título, pero lo que debería ser es un plan de inversión para pequeños productores, Sí. donde en su capítulo 3 destaca algunos puntos para el agro, que no era puntualmente lo que nosotros habíamos pedido, pero bueno, dan un sistema de postergación de la evaluación de la hacienda al momento efectivo de la venta del ganado. Hasta tanto se paga un impuesto a las ganancias sobre la evaluación fiscal existente hasta este momento. En cuanto a las economías regionales, que lo habíamos planteado en su momento, se hace un sistema de inversión en sistema de riego de mallas antigranizo con una devolución anticipada del IVA Bien. y se baja la alícuota del 21% de IVA al 10,5%, que es algo que nosotros también habíamos pedido para la zona núcleo, para la producción básica de cereales y oleaginosas. Bueno, se dio un guiño a la carne, se dio un guiño a las economías regionales, pero nosotros lamentablemente seguimos invirtiendo seguimos sosteniendo gran parte de la economía del país. De hecho, nosotros de cada 100 hectáreas, 70 lamentablemente impositivamente se las lleva el gobierno y nosotros tenemos que manejarnos con ese 30 con todo lo que eso significa, ¿no? Con todos los costos que venimos y con todos los problemas climáticos que venimos atravesando. Entonces, si bien se tuvo en cuenta lo que charlamos esa vez, alguien lo escuchó y lo tuvo en cuenta, de hecho yo tuve algunas conversaciones con algunos dirigentes, lamentablemente todavía no se tiene en cuenta la producción primaria de los productos de cereales y oleaginosas del centro de la Pampa Húmeda. Perfecto. Dentro de esto, ¿hay expectativa de que se avance y se considere también en su totalidad esto que me decías vos, ¿no? Considerando también la oleaginosa como uno de esos productos importantes en muchos tramos de la historia reciente, en el siglo XXI concretamente para nuestro país, más allá de la tasación y de lo que pasa en el mercado internacional con el mercado de granos, es importante, digo, es una capacidad de generación de ingresos genuinos, más allá del laburo, más allá del trabajo, más allá de hasta lo romántico que tiene la representatividad del laburo agropecuario que hacen ustedes, Pedro querido. Digo, ¿sienten que hay como un oído que está escuchando y está atento a esto que estás planteando vos, Pedro? Sí, 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 debería ser mucho más amplio. Bien, Lamentablemente nosotros tuvimos, en su momento presentamos un proyecto, dijimos que había una contraposición muy grande jurídica entre el tema de ganancias con los derechos de exportación, sí. que es la gran clave de este problema. Pero el tema es que uno en la charla con los productores, de hecho yo soy un productor chico, además de haber sido un dirigente agropecuario, y tenemos un grave problema. Estamos a punto de motorizar una crisis terrible, yo creo que la más grave de los últimos años en el campo, porque tenemos una compresión fiscal que es insoportable. Entonces uno le busca la vuelta, trata de contribuir, sabes que el campo le dio la derecha a este gobierno, pero estamos pidiendo
un poco de asfixia fiscal porque no podemos seguir de esta manera. O sea, venimos de un año de una niña agresiva absolutamente, donde se perdió parte de la gruesa del año pasado. Los rindes de la cosecha fina en este momento, acá en la zona de la provincia de Buenos Aires, son bastante pobres. Sí. Y todo eso contribuye a la economía del Estado. Por eso digo, me parece que el gobierno, el Estado y los funcionarios deben tener charlas con los productores propiamente dichos, que sepan cuál es el día a día que vivimos. Porque hoy nosotros, te lo decía recién, de cada 100 hectáreas sembramos 70 Es una locura. para el Sí. Estado, para un concepto fiscal Sí. que es muy asfixiante, que es imposible que nosotros podamos seguir de esa manera. Porque tenemos que levantar el problema del año pasado, grave, que tuvimos con la peor niña de los últimos 50 años, y además tenemos que cubrir los costos de este año y de lo que va a venir, es decir, de la próxima implantación, que desde ya es muy costosa. Y cuando hablo por supuesto hablo de los derechos de exportación, pero también Sí. hablo de lo discriminativo que resultan otros impuestos, como en el caso del IVA. Es decir, vos no podés comprar insumos al 21% y vender tu producción al Sí. 10,5%. O sea, me resulta absolutamente discriminativo. Entonces digo, como fuimos escuchados en su momento y se le dio un guiño a las economías regionales, se le está por dar y a la parte de la carne, debería haberlo también con el aporte más grande que tiene el Estado, que son los cereales y oleaginosas de todo lo que es la zona núcleo, y ni hablar de la zona extranúcleo, que se están Excelente. trabajando a pérdidas por la diferencia y la distancia que tienen con los puertos y lo que implica el transporte en los costos finales. Pedro, necesito también pedirte una lectura de la situación por ahí para el pequeño productor, porque uno entiende que de cierta forma en esto que decimos, ¿no? La presión impositiva termina afectando directamente a ese pequeño productor, no digo en beneficio de los grandes terratenientes, pero sí es como que el pequeño productor ante esa situación y esa presión impositiva termina generándose una situación que hasta en muchos casos es salir del juego. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente. Yo creo que con esta forma, con estas falta de iniciativa, falta de previsibilidad y falta de diálogo, porque me parece que lo que está faltando acá es que los funcionarios bajen al diálogo con los productores directos, que la estamos pasando realmente mal, estamos saliendo de empate a pérdida. Entonces, claro, estamos siendo grandes olvidados y grandes discriminados, con todo lo que ello implica, no solamente económicamente, sino culturalmente. Es decir, tenemos una gran diferencia. La provincia de Buenos Aires tiene un interior absolutamente olvidado, con todo lo que eso culturalmente implica. Entonces, falta inversión, pequeña también, falta inversión en educación también. No puede ser que los chicos, yo estoy a 300 kilómetros de Capital Federal, a 300 de Rosario y a 500 de Mar del Plata, y los chicos siguen todavía, como cuando yo era chico, haciendo las carreras básicas del agro, como Claro. producción agropecuaria, agronomía o veterinaria, en esas facultades, con todo lo que eso implica para nosotros, para los padres, con los costos que eso Mm. significa. Cuando en realidad después terminan volviendo a trabajar a la zona de la que salieron. Es decir, estamos haciendo una inversión hasta con ellos. Pero hay un montón de cuestiones para hablar. La urgente hoy, la emergente, sin duda son los derechos de exportación, porque eso es lo que está trabando absolutamente a que desaparezcan en el año que viene varios productores pequeños. Antes de volver a esa temática, los derechos de exportación, Pedro, me hablaste hace minutitos nada más de la cuestión climatológica. Hay previsiones de que vamos a estar enfrentando temperaturas extremas en un proceso que va a abarcar desde diciembre hasta marzo para gran parte de la zona centro de nuestro país, el noroeste también. Nosotros nos vamos a ver afectados acá en Tucumán. Estamos a nivel piel, estamos acostumbrados nosotros a los 40, 45 grados ya desde este momento del año, pero digo, a nivel productivo, a nivel región centro, ¿qué es lo que les permite analizar o les permite prever todo esto que meteorológicamente ya se anticipa para el campo? Mira, lamentablemente tenemos una muy mala experiencia con el año pasado, que yo trato de tomar siempre la parte positiva, ¿no? Sí. Nosotros tuvimos una niña que sabíamos, la habíamos anticipado que eso iba a pasar, tuvimos largas charlas con gente de climatología sabiendo que esto iba a pasar. Lo mismo ocurre este año. Sabemos que va a haber un clima absolutamente desequilibrado en ese sentido, Sí. nos debemos una gran charla sobre el cambio climatológico, porque va a ocurrir ese estrés climático que le provoca a las plantas tener temperaturas demasiado altas para lo habitual,
o tener temperaturas demasiado bajas en épocas que no son de temperaturas bajas. Entonces, se ha trabajado mucho en genética, sobre todo en soja, para este fenómeno. No así en girasol y maíz. No así en girasol y maíz. Y la prueba la tenemos con el año pasado. Nosotros tuvimos rindes muy, muy bajos de maíz porque el maíz lamentablemente sufrió mucho el estrés hídrico y sufrió mucho el estrés de altas temperaturas sin agua. Entonces, la soja la administró un poco mejor. Evidentemente hemos hecho avances genéticos en soja muy importantes para que se defiendan de estos fenómenos, pero falta muchísimo más, falta muchísimo más. Entonces, el productor hace, yo insisto, creo que el productor argentino sigue siendo el más efectivo del mundo, porque con las condiciones que tiene, con las condiciones en contra que tiene, aún así sigue haciendo cosechas récord. Es decir, por suerte ahora estamos con un muy buen perfil de humedad y tenemos unos cultivos que pintan absolutamente bien. Pero necesitamos una ayuda urgente de descompresión fiscal. Sí. Y también una ayuda de créditos blandos, porque hoy el productor está muy apretado en sus números. Y hoy vos tenés una maquinaria de más de 5 años y pasás a ser obsoleto, quedás fuera del mercado. Entonces necesitamos reincorporar tecnología y para eso necesitamos también que tener los créditos blandos de alcance, porque nosotros cómo nos manejamos. Hacemos que la cosecha de, por ejemplo, de 23-24, comprar ya los insumos para lo que va a venir. Lamentablemente el año pasado no lo pudimos hacer por los rindes bajos, es decir, la baja de stock que hubo hizo que no pudiéramos cubrir los costos de este año. Entonces estamos implantando, estamos enterrando dinero que no sabemos si vamos a recuperar por lo que vos estás diciendo. Porque yo pasé unas fotos ahí a tu producción de un maíz destrozado que tuvimos que recorrer esta mañana por una manga de granizo que tuvimos que literalmente lo destrozó. Y tenemos que volver a reimplantar con el costo que eso significa. Entonces, tampoco tenemos un plan de previsibilidad para estas cuestiones climatológicas, que en su momento también lo hablábamos, también presentamos algunos proyectos al respecto, y que me parece que hay una falta de diálogo entre los dirigentes y los productores que tiene que darse con urgencia. Pedro, a lo largo de los años, para volver a la temática de los derechos de exportación, a lo largo de los años uno se encuentra, ¿no?, con que el Estado Nacional, ejercido ya sea por un presidente, por una presidenta, más allá del signo político, salvo en el periodo, creo que de Mauricio Macri, corregime si me equivoco con esto, ha demostrado una falta de cintura para reemplazar los importantes ingresos para las arcas del Estado que significan estos derechos de exportación o retenciones. ¿Por qué pensás que, digo, es facilismo, es comodidad de quienes ejercen el poder del Estado Nacional? ¿Es falta de cintura, es desconocimiento? ¿Por qué se van sosteniendo? Digo, desde el surgimiento hay registros, desde 1850 que ya habían unas retenciones, pero bueno, a los fines útiles de la modernidad del 2002 para acá, con ese verano que tuvieron con Mauricio Macri. Pero ¿por qué? Mi pregunta básica, como quizás hasta desconocedor de esta cuestión, es ¿por qué? ¿Por qué no se lo tocan a los DEX, a los derechos de exportación? Mirá qué buen ejemplo que me pusiste, excelente. Durante el gobierno de Mauricio Macri hubo una baja de muy pocos puntos acerca de la retención y eso generó de un 28 a un 30% más de movilidad dentro del interior en cuanto a la parte comercial, en cuanto a la parte micro y macroeconómica. Sí. Pero fue terrible, se movilizó el transporte, se movilizó el comercio y los famosos pueblos olvidados del interior recuperaron un poco de identidad. Fíjate lo que significó con muy poquitos puntos. Entonces, nosotros sostenemos, y en algún momento hicimos un proyecto al respecto, que es mucho más lo que genera la recaudación de sacar los derechos de exportación, porque el productor invierte. No conozco ningún productor que guarde absolutamente nada. Y estás obligado a invertir, porque tenés que cambiar tu maquinaria, porque si no resulta obsoleta, tenés que modificar, agrandar tu planta de silo, en el caso de la carne, mejorar la genética. Y tenemos los mejores productos, la mejor genética bovina del mundo. Estamos con un adelanto terrible en cuanto a la lucha ahora con el maíz, con el tema de, bueno, lo hicimos con el mal de Río Cuarto, ahora se está estudiando mucho sobre los últimos problemas que tuvimos con maíz, con la chicharreta y demás. Es decir, la genética avanza. Ahora, lo que tienen que comprender cualquiera sea el gobierno, y me remito a tus palabras, del color que fuere, que es mucho más lo que se aporta desde el sector productivo, liberando la producción, que comprimiéndola con los derechos de exportación.
Es decir, vos lo que hacés con los derechos de exportación es decir, bueno, más vale tengo pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Es decir, tengo una recaudación que me permita sostener otras cosas. Lo que cualquier gobierno de cualquier color tiene que entender es que es mucho más lo que se moviliza y lo que se recauda liberando al productor, porque si hoy lo tenés en un 70-30, de cada 10 dólares 7 lo aporta el productor y no lo liberás, es muy probable que el año que viene desaparezcan muchos productores chicos. Entonces, cuando hablamos del famoso RIGI, tenemos que hablar con urgencia de un régimen de inversión urgente para pequeños productores. Dale un crédito, o danos un crédito blando para que podamos cambiar la maquinaria, porque no vamos a dejar de trabajar, no vamos a dejar de invertir en el campo. Insisto y repito, no conozco ningún productor que saque plata o la ponga en otro lado, ¿me entendés? O sea, el productor vuelve a reinvertir porque le gusta lo que hace, porque es apasionante lo que uno hace, y porque además somos conscientes que somos los principales aportantes de la generación de divisas en la Argentina. Pero bueno, hoy tenés un combo muy explosivo. Tenés los precios internacionales en baja por una cuestión de que tenés un stock que alcanza al stock que pide el principal demandante, que en este caso es China, ¿no? Entonces, con una cosecha récord de Estados Unidos, tenés un stock equilibrado, eso hace que los precios internacionales bajen. Entonces, con un precio bajo, con un dólar estabilizado hacia abajo, todavía no se unificó el tipo de cambio, y con los derechos de exportación en vigencia, me parece, es una idea personal, que hoy deberíamos ir por eso, por bajar la asfixia fiscal con los derechos de exportación, porque si no resulta inviable todo esto. Me imagino, Pedro, que, a ver, ante el planteo, en esto que bien, muy bien analizabas vos, ante el planteo digo que el productor hace, perdón, que el productor hace a los entes pertinentes de eliminar el DEX, los derechos de exportación, perdón, los DEX, los derechos de exportación, es esto de que me imagino el señor Estado diciéndote, pero me quedo sin guita, me quedo sin posibilidad de recaudar, me quedo sin la posibilidad de hacer caja, sin la posibilidad de que me ingrese guita fresca, ¿está? Ahora, ¿cómo se explica? O sea, ¿cuáles serían los mecanismos que desde el campo vos le decís, bueno, pero pará, si vos me quitas los DEX, van a haber efectos indirectos que van a permitir que vos reemplaces y mejores lo que estás recaudando presionando a mí fiscalmente? ¿Hay una respuesta, hay una salida que se puede encontrar o un punto medio quizás a esto, Pedro? Es la charla primero. Sí, Primero por la supuesto, charla por supuesto. directa de los productores sobre lo que en algún momento fuimos dirigentes o lo somos, con quien maneja este tema, para explicar que es mucho lo que te decía recién, que es mucho más lo que aporta el campo liberado Claro, que claro. con todas las trabas fiscales que pueda tener. Y segundo, hay una contraposición jurídica muy importante que hay que discutir, porque no te olvides que los derechos de exportación surgen del Código Aduanero, por lo cual se contraponen con ganancias, es Tal decir, cual, no son tal legales. cual. Y esto Es verdad. está recontra hablado con los juristas. Entonces, a mí me gustaría mucho tener una charla con algunos juristas, la he tenido con algunos temas, pero con algunos funcionarios, porque no están siendo constitucionales, ¿entendés? O sea, si no, en su momento nosotros presentamos que eso se aplicara a ganancias, para eso pagás ganancias. Y además que no te olvides que nosotros tenemos una asfixia fiscal muy grande en tres sectores importantísimos, que es el municipal, el provincial, que es el más alto en Sí. la provincia de Buenos Aires, y el nacional. Entonces, cuando vos tenés una compresión fiscal tan grande, dejás de ser competitivo con el resto del mundo. ¿Por qué pensás que Uruguay está como está, que Brasil está como está y que Estados Unidos está como está? Cualquiera de ellos no pasan del 25 al 28% del total de lo que tributan al Estado. Nosotros estamos en el 70%. Es una locura. Entonces, dejamos de ser inmediatamente competitivos en suelos que son, junto con los de Ucrania, parte de Estados Unidos, los mejores del mundo, ¿sí? Entonces, tenemos el capital, tenemos con qué, tenemos la forma, y no solamente lo digo para los cereales y las leguminosas, también estamos produciendo parte de los mejores vinos del mundo, de las mejores frutas y hortalizas del mundo. Entonces, aprovechemos ese tema, pero necesita una discusión urgente a ver cómo vamos a seguir, porque es lo que vos planteás. O sea, ¿qué hacemos? Hacemos una producción y salimos al mundo a ofertar la calidad con lo que eso implica, o nos quedamos como estamos, recaudamos lo que podemos a través de los derechos de exportación, que dicho sea de paso, hay mucho prebendarismo, y lo hablaremos en otro No lo momento con dudo. esto, pero hay Sí, sí. mucho prebendarismo con este tema. Entonces, ¿por qué camino tomamos? Entonces, me parece fantástico que venga quien quiera invertir a la Argentina, sea grande, me parece fantástico y que dé mano de oro y todo lo demás.
pero no podemos hacer mucho sin solucionar la deuda interna. Y hoy tenemos una deuda interna con los productores chicos argentinos, y lo tenemos que solucionar porque si no tendemos a que muchos de ellos, muchos de nosotros, desaparezcamos en el 2025. Destacar que uno de los argumentos que muchas veces se escucha es esto de no, bueno, pero Argentina no es el único país que cobra derecho de exportación, no se puede generalizar la temática. Hay casi 40 países creo que cobran impuestos a las exportaciones. El tema de Argentina es que forma parte de un grupo selecto que esos derechos de exportación sobre el PIB creo que es mayor al 0,6-7%. O sea, es mucha la presión, de verdad, no es una cuestión quizás de un argumento que se utilizan desde sectores agropecuarios, sectores productivos para decir no me toquen con las DEX. No, es genuino, es real, la presión impositiva es jodida, es jodida. Pedro, querido, siempre es un placer dialogar con vos. El momento antes de cerrar la nota es para tu alocución final, para tus consideraciones finales. Bueno, un poco más de lo que hablábamos. Yo creo que pedirle la sensatez, sé que son muy inteligentes, he escuchado mucho economistas hablando del tema, de hecho estoy en un grupo de economistas donde discutimos mucho este tema, pero me parece que todos debemos bajar un poco a tierra y Mm. ver qué es lo mejor para este país. Me parece que atacar al principal productor y generador de divisas de la Argentina no es lo correcto, creo que mucho más se genera produciendo más. Así literalmente tenemos que salir a ofertar al mundo productos de alta calidad que los tenemos, pero no existe tampoco, vos ponías el ejemplo de varios países que tienen derecho de exportación, no existe ningún país que tenga un 70% Ah, de oposición fiscal en el mundo. Argentina es el único. Entonces, tenemos que bajar un poco eso, si no, los pequeños productores tendemos a desaparecer, estamos implantando, haciendo un muy alto riesgo con el riesgo climático que eso representa, porque es un negocio a cielo abierto, y dimos una derecha de apoyo a este gobierno. Esperemos la respuesta de este gobierno para que no desaparezcamos el año que viene. Pedro, querido, siempre un gusto hablar con vos. Abrazo grande a la distancia. Un abrazo. Pedro Zavala, productor agropecuario, pasando por el aire de sala de prensa para, a ver, tratar de entenderlo esto que te decíamos, ¿no? En el anticipo, en el título, esto que algunos han denominado como un mini RIGI para el sector agropecuario. Bueno, los puntos fundamentales sí, pero profundizar. Esto que dice Pedro es tal cual él lo describe, la presión impositiva, los DEX, los derechos de exportación, que son las retenciones, ¿sí? Las popularmente conocidas como retenciones son abusivas y las fueron a lo largo de la historia, ¿eh? No es algo nuevo o no es que ha sido algo de Cristina. Sí hubo una ventana, como bien lo describió Pedro también, durante el gobierno de Macri, en la que, bueno, se vio justamente lo que proponen sectores del campo, que puede llegar a suceder si se baja el nivel de retenciones, bueno, se empezaba a materializar. El tema que debería ser una política de Estado, no se puede cambiar la regla de juego constantemente, es una cagada. Han habido errores de cálculo, como en el caso de Martín Lustó, que impuso una 125, que por un error de cálculo, que ojalá él algún día lo reconozca, terminó mandándose una cagada gigantesca y abriendo una grieta enorme en la discusión de, en este caso, el peronismo con el campo, o el peronismo progresista con el campo.